¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Estamos checando ahora la sexta temporada, que estamos hablando de los viajes de Pablo. Y en estos viajes de Pablo vamos avanzando, llegando al tercero de los viajes de Pablo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar para ir cachando bien todo digamos, toda la línea del tiempo que vamos siguiendo, es que los emperadores romanos de la dinastía de Claudio están avanzando, están pasando entre ellos, se están estableciendo políticas interesantes en Roma, y estas políticas van afectando de una o de otra manera los viajes que Pablo está teniendo. No es ahora la intención estar estudiando todas las políticas romanas, pero sí es importante tenerlas en mente, porque de eso va a depender mucha de la interpretación que nosotros les demos a las situaciones que Pablo ha vivido ahí, incluso al momento de su muerte, que va a ser justamente en Roma. También nos estamos acercando a otro momento muy interesante, y es el momento en donde Nerón va a tomar el poder. Esto va a suceder en el año 54 después de Cristo, y tengamos en cuenta que este tercer viaje misionero de Pablo se va a dar entre el 53 y el 57. ¿Qué está sucediendo? Que Pablo está llegando a hacer su tercer viaje misionero. Nerón comienza su gobierno, y el primer año de Nerón pues parece ser que es bastante tranquilo, no hay muchos problemas, pero conforme va pasando el tiempo en el reinado de Nerón como emperador de Roma, vamos a tener bastantes conflictos que van a afectar tanto a los judíos como a los cristianos. Entre ellos les comentaba, va a comenzar la guerra de los judíos, la cual va a culminar con la destrucción del templo de Jerusalén, y esto sí es un dato muy importante para los judíos, y también una esperanza para los cristianos, pues es que como los cristianos no tenían necesariamente un apego de lleno al templo de Jerusalén, pues su religión, su ideología es más fácil de llevar a cabo, además de que en todos estos viajes misioneros de Pablo se está abriendo la religión al mundo gentil, el cual pues, obviamente es muchísimo más grande que el mundo judío. Por lo tanto, hay muchísimo más público que pueda captar este mensaje. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, pues que Pablo acaba de terminar su segundo viaje misionero, y este segundo viaje misionero va a tener aquí una pequeña, digamos, colita interesante de las cosas que van a estar sucediendo, particularmente Corinto y Éfeso, que son los dos lugares donde se van a armar el Team Paulino, que yo le llamo el Team Paulino. Pero además que también van a ser lugares en donde va a haber mucha historia. Pues es que en Éfeso se va a llevar a cabo, se creen por ahí las cartas de Pedro. Juan va a estar en Éfeso, Pablo va a estar en Éfeso, o sea, lugares importantes. Y Corinto, ¿no? De donde vamos a sacar las tres epístolas de Pablo a los Corintios, de las cuales les he dicho dos tenemos, una se cree está perdida. Pero ahí se va a dar mucho el trabajo pastoral de Pablo, y es que se queda de verdad un tiempo ahí, o sea, es a donde muchas ganas le echa Pablo para empezar a crecer toda la iglesia ahí en Corinto. Y tenían una situación muy particular que tiene que ver con la diosa de los efesios. De hecho, por ahí va a salir una frase que es Diana, diosa de los efesios, y esta Diana es la misma diosa Artemisa, y es la misma diosa que va a hacer un sincretismo con, déjame tengo por acá el nombre, Astarte, que si tú recuerdas es un similar de los dioses de los que veníamos hablando desde la segunda temporada ya en Jueces y Reyes, con las cuales hasta el mismo Salomón va a tener ahí sus que veres. Pues bueno, este sincretismo viene creciendo, se viene realizando, y parece que el tema de la idolatría va a seguir siendo fuerte. Pero no solo eso, sino que además empiezan a haber problemas sociales con esta religión, pues el culto a Diana de los Efesios o Artemisa es justamente un culto sexual, un culto en el cual las personas van a realizar orgías para adorarlas. De ahí van a salir sacerdotisas, quienes gobernaban en esa zona eran sacerdotisas, y estas sacerdotisas van a tener cierta influencia en el mundo cristiano, a tal manera que a los corintios es a quienes se les va a decir, ¿no? La mujer que se quede callada, la mujer que se someta a su marido, la mujer que no hable sino que escuche. Pero todo esto se está diciendo bajo cierto contexto, y claro, bajo también cierta perspectiva un tanto machista que el pueblo judío vino arrastrando desde los primeros tiempos, ¿no? Que es parte de su cultura también, la cual no hay que dejar a un lado, porque justamente es el residuo de una cultura que va evolucionando y que también va avanzando. Mezcladas estas dos cosas, es obvio que Pablo iba a hacer una mención de este tipo, pero particularmente en estas circunstancias en donde las sacerdotisas tenían una influencia muy muy fuerte en la cultura de Éfeso, y por supuesto que también de Corinto.
Bien, una vez dicho esto, vamos a hacer el recuento de algunos momentos importantes y seguimos avanzando, nos vamos tendidos. Sucede que Pablo está en Corinto. Esto los vamos encontrando por ahí de Hechos 18, más o menos. Vamos a avanzar de Hechos 18 hasta Hechos 20. Se encuentra en Corinto. Aquí está Timoteo y Silas. Parece ser que ellos se quedan en Corinto. Pero Hechos 19, si tú lees un capítulo después, nos va a aclarar que no se quedan en Corinto, sino que ellos van con Pablo, nada más que el texto al principio no es tan claro, ¿no? Entonces está Pablo, Timoteo y Silas y van avanzando, van a salir de Corinto y van a llegar a Éfeso. Ahí en Éfeso vamos a ir armando el Team Pablo. ¿Quiénes son los del equipo de Pablo? Y tenemos a 4 personas importantes: Silas, Timoteo, Priscila y Aquila. ¿Te acuerdas de Priscila y Aquila? Estos chicos que vivían en Roma y que por un edicto del emperador tuvieron que salir de Roma. Pues bien, estos son los que están ahora acompañando al Team Pablo. Están en Éfeso. Y ahí en Éfeso pues van pasando algunas cosas hasta que el mismo Pablo decide retirarse de ahí, decide irse a otras zonas, estar predicando, y ahí es donde va a iniciar justamente el tercer viaje misionero de Pablo. ¿De qué consta el tercer viaje misionero de Pablo? Que Pablo va a regresar de esas ciudades a todas las zonas en las cuales ya predicó para empezar a consolidar a su gente, ¿no? Consolidar todas las iglesias, todos los movimientos que ha iniciado durante el segundo viaje misionero. La Biblia nos hace una mención de 4 versículos diciendo: Pablo fue a Grecia, a tal lugar, y ese es el tercer viaje misionero. Entonces uno cree que el tercer viaje misionero acaba ahí, pero no. Realmente lo que pasa es que los siguientes capítulos se desenfocan un poco porque empiezan a contar la historia de Apolos. Pero Pablo, cuando se vuelve a retomar el tema de Pablo en Hechos 20, Hechos 19, están hablando justamente del viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero que Pablo hizo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque si no nos quedamos con la idea de el tercer viaje misionero de Pablo, sí, 3 versículos, ¿no? Le fue a Grecia y predicó ahí 2, 3 lugares y ya. Y no es del todo cierto. Tómalo como una introducción, como un resumen de lo que pasó, pero que todavía se va a explicar todo el tercer viaje misionero y cómo se desarrolló. Bien, entonces, entre tanto Pablo va viajando y está predicando, empezamos con lo que te había mencionado, que es uno de los del team de Pablo, que en un principio se va a diferenciar y hasta va a haber un problema. Se llama Apolos. Apolos es un personaje que viene de Alejandría. O sea, él nació en Alejandría. Por supuesto que es una persona con toda una cultura griega muy interesante, pero que también es una persona que dice la Biblia que era un orador muy bueno. O sea, que cuando él hablaba traía argumento, traía el punch, se la sabía, o sea, sabía convencer a la gente, y que la gente sí se conglomeraba cuando veían a Apolos predicar. Apolos es un judío, ¿sí? En sentido de religión, cristiano, cree en Jesús, profesa a Jesús, pero parece que no tiene la versión completa del evangelio. Esto es bien importante. Entonces llega Apolos a Éfeso, justamente un día llega de visita a Apolos. Hagan de cuenta que llegó el predicador, ¿no? Y anuncian que Apolos va a estar en la ciudad de Éfeso, en una de las sinagogas. La gente que ha escuchado algo de este predicador Apolos pues va a verlo. Lo mismo podría pasar con Pablo. Acuérdate que Pablo va adquiriendo su popularidad, no es que ya la tenía, se la va ganando. Un día llega Pablo y le dicen a Pablo, y la gente escucha que va a llegar un tal Pablo, cuentan historias de ese tal Pablo, entonces la gente se aglutina a escuchar qué es lo que Pablo trae. No crean que Pablo llega con la credencial de Pablo es el enviado de la iglesia cristiana y es el único y es el líder, porque a veces esa es la idea que tenemos. Y no es así. Son diferentes predicadores que se van abriendo paso a lo largo de culturas y religiones para consolidar su línea de pensamiento. Porque, ojo, no todos los cristianos del primer siglo piensan igual, ni tienen la misma doctrina, ni tienen las mismas costumbres. Y ahí tuvimos en Hechos 15, por culpa de estas diferencias, el concilio de Jerusalén entre los de la circuncisión y los un poquito más liberales que aceptan a los gentiles, ¿no? Entonces es importante tener esto en mente. No es que Pablo va como el líder, que lleva sus credenciales y que todo el mundo lo tiene que escuchar a él. Es un predicador más entre muchos predicadores famosos que va adquiriendo popularidad y que poco a poco va imponiendo su idea a base de esfuerzo y trabajo, ¿no? O sea, él va ganando gente, va ganando territorio, va ganando adeptos a su forma de pensar. Y al final, como conocemos en la historia, Pablo es el vencedor del cristianismo. Él es el que gana, y es por eso que toda nuestra teología al día de hoy pues básicamente es paulina, porque es la que vence en todo este proceso, ¿sale? Bien, entonces llega Apolos.
Apolos, buen predicador, buena doctrina por ahí judía, conoce el Evangelio de Cristo, lo va a predicar y la gente está atenta, le agrada a Apolos, le cae bien, tanto así que más adelante lo van a mandar recomendado, ¿no? Así como, no, este Apolos sí es bueno, hay que recomendarlo y la gente lo recomienda, hasta los apóstoles van a terminar recomendando a Apolos. Pero ¿qué sucede? Que aquí en Éfeso quedan dos personajes, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, acuérdate que vienen con Pablo. Y escuchan el discurso de Apolos y les parece interesante, ¿no? O sea, dicen, oye, este muchacho es bueno, pero está incompleto. Toman a Apolos, lo llevan aparte. Fíjate qué bonito, me agrada esto porque hubiera sido iglesia en nuestros tiempos, te paras allá a contradecir y se arma el debate, ¿no? Pero chécate cómo Priscila y Aquila llevan a Apolos a un lado aparte y le cuentan a Apolos que no tiene todavía toda la versión, que le hace falta un cachito para consolidar mejor su discurso, y es todo lo concerniente a los temas del Espíritu Santo. Entonces le enseñan a Apolo algunas cositas por ahí, y Apolo pues parece ser que las aprende, las hace suyas, y entonces se une a todo este discurso ya más completo. Me gusta la actitud de Apolos, dispuesto a aprender. Me gusta la actitud de Priscila y Aquila, dispuestos a enseñar, no a debatir, a orientar, a dirigir bien. Me gusta el acuerdo al que llegan, pero me gusta más cómo la gente, después de ver un talento como el de Apolos, pese a que no piensa igual que él, no lo desechan, no lo hacen a un lado, sino que lo adoptan y dicen, oye, este puede ser un super personaje para nuestro movimiento y está cerca de nosotros. Veamos si podemos ser uno con él, ¿no? Y entonces traen a Apolos, recomiendan a Apolos porque Apolos expresa su deseo de ir a Acaya. Esta región de Acaya. Cuando tú lees Acaya te imaginas que es otra ciudad, y aquí hay que tener cuidado porque Acaya es como la región y la capital de la región es Corinto. Entonces básicamente cuando Apolos o la Biblia dice Acaya, pues está refiriendo a toda esa zona que gira alrededor de Corinto, un lugar que pues sí tenemos bien ubicado en nuestra mente, ¿vale? Ponte a pensar algo, por Corinto ya pasó Pablo, ponte a pensar que por Éfeso ya pasó Pablo también. ¿Por qué te digo esto? Porque por ahí te vas a encontrar un famoso texto que dice, unos están con Apolos, otros están con Pablo, otros que son de Jesús, ¿no? Porque la gente misma ya está tomando partido. Y esto no es problema entre Apolos y Pablo. Esto es un problema entre la gente misma, que muchas veces no es capaz de discernir un movimiento con diferentes perspectivas. Y esa es la parte que a mí me gusta analizar del libro de Hechos. Es un movimiento llamado cristiano, pero con diferentes perspectivas, las cuales están dispuestas a convivir en sus más altos niveles, ¿no? Entre Pablo y Apolo, pues no hay ningún problema. En el concilio de Jerusalén se resuelven algunas cosas. Pero vas al pueblo, vas a la gente, y eso sí, ya tomaron partido. Ya hicieron la división, ya se la tomaron muy a pecho y empiezan las divisiones, algo que el mismo Pablo va a expresar después, que no se trata de eso. Unos siembran, otros cosechan, pero Dios es quien da el crecimiento. Entonces Apolos se nos va a Corinto. Después de esto vamos a ver ahora a Pablo de regreso en Éfeso, con una perspectiva bien interesante. Pablo después de dar su viaje, decide volver a Éfeso dentro de este tercer viaje misionero. ¿Por qué? Porque mientras está predicando en Éfeso de nuevo, se da cuenta que hay personas que ya fueron bautizadas, pero que no han escuchado nada sobre el tema del Espíritu Santo. Y aquí es donde me gusta la inserción literaria de Lucas, porque muy probablemente agregan el concepto de Apolos en este momento, justamente para argumentar que habían predicadores cristianos que predicaban el ministerio de Jesús, pero que no lo predicaban completo, que les hacía falta este pedacito que era el tema del Espíritu Santo. Entonces de repente llega Pablo, se encuentra un grupo de creyentes y les pregunta, ¿ustedes ya fueron bautizados? Ellos dicen, sí, claro que sí, ya fuimos bautizados en agua, como lo dijo el bautismo de Juan. Perfecto. ¿Y el Espíritu Santo? No, en el Espíritu Santo ni habíamos escuchado del Espíritu Santo. Aquí es donde Pablo pone una alerta, ¿no? Aquí es donde Pablo pone el semáforo en rojo y dice, esto no está del todo completo. Entonces permítanme enseñarles también sobre el tema del Espíritu Santo, que curiosamente el tema del Espíritu Santo es el tema central de todo el libro de Hechos y de todo el ministerio de los apóstoles.
Algo que es bien curioso, porque hoy tú preguntas a la gente que es cristiana, ¿creen en Jesús? Sí, sí, claro, creemos en Jesús. ¿Y el Espíritu Santo qué es? ¿Qué te suena? ¿A qué parece? Dicen, no, pues así como los pentecostales que gritan, se tiran, hablan en lenguas y levitan casi. No, pues entonces no quiero saber nada de ese tema. Otros por ahí, ¿no? otra línea de la Iglesia Reformada dice que las obras, digamos, místicas del Espíritu Santo han cesado y que ya no hay manifestaciones sobrenaturales de ella. Si te das cuenta, mucho del tema del Espíritu Santo gira en torno a lo místico, gira en torno a lo sobrenatural, a los milagros. Y ahí está mucho del error de la iglesia al momento de hablar del Espíritu Santo o de no hablar del Espíritu Santo. Que giramos su trabajo en torno a cosas místicas y que por eso o hay rechazo a tal o hay radicalismos sobre tal, ¿no? Y sí, me refiero definitivamente a una línea de la iglesia pentecostal que es muy radical en su expresión acerca del Espíritu Santo. Y por otro lado, por supuesto que me refiero a toda una línea reformada, la cual es muy radical en mantener alejado el tema del Espíritu Santo. Pero el tema del Espíritu Santo fue central. Es de hecho lo que continúa. Ahí tienes en la perspectiva de los apóstoles a un Jesús diciendo, no se preocupen, ustedes no quedan solos, viene el Espíritu Santo. Ustedes llegarán a ser mayores que yo. Cosas que la iglesia hoy ha omitido y que todo se ha vuelto Jesús. Y yo, no es que yo esté en contra de Jesús, para nada, al contrario, de hecho es el personaje al cual yo mismo predico. Pero no puede ser que seamos tan cristocéntricos dejando afuera la esencia misma del desarrollo del cristianismo, que fue el Espíritu Santo. El error justo que la Biblia nos está marcando es que la iglesia en los primeros siglos se estaba olvidando del Espíritu Santo y estaba centrándose demasiado en el mensaje de Jesús. Ahora, llega Pablo, se encuentra con esas personas, les predica sobre el Espíritu Santo, inmediatamente dice que reciben el Espíritu Santo. Hoy no voy a hablar sobre el Espíritu Santo, de hecho les tengo prometido una célula especial, le hemos llamado el especial del Espíritu Santo, donde vamos a tratar de abordar todos esos temas desde diferentes perspectivas. Bíblicas, sí, claro, experiencias, por supuesto, y en contraste con todo lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, el mundo y muchas cosas que también nos hablan acerca de Dios. Pero eso la dejamos para otro momento, para otro tema. Ahora es importante entender que Pablo predica el Espíritu Santo y ahora va inyectando un poquito de su doctrina sobre las predicaciones de muchos otros que ya habían predicado en Éfeso también. Entonces, otros predicaron, de repente llega Pablo en segundo lugar, enseña un poquito más sobre el Espíritu Santo. Seguramente muchos creyeron en el mensaje de Pablo, seguramente muchos no creyeron en el mensaje de Pablo, y por eso va a haber un problema ahí en Corinto y en Éfeso, de estos dos bandos que se va a alargar por muchísimos años, ¿vale? Tenemos aquí a Pablo quedándose en Éfeso durante 2 años. Y explícitamente el texto en Hechos dice, se queda predicando sobre el reino de Dios. ¡Uf! ¡Qué concepto el del reino de Dios! El reino de Dios básicamente va a ser la línea de predicación de Pablo. Y es la forma en la que toda la teología teórica que una persona pueda tener aterriza en una teología práctica. La teología del reino de Dios. Si tu teología no va al reino de Dios, no va a algo práctico, estamos en problemas. Pero estamos en mayores problemas si crees que el reino de Dios es el cielo, ¿no? Si eres de las personas que dicen, no, pues es que nos vamos a ir al cielo a vivir. No hemos entendido nada del discurso cristiano, ni de Jesús, ni de Apolos, ni de Pablo, ni judíos siquiera. Porque este concepto del reino de Dios no es algo que esté fuera de nosotros, es algo que está aquí mismo, dentro de nosotros. Todo el estilo profético viene argumentando el día del Señor, el día del reino de Dios, que básicamente es lo mismo, que es el momento en el que el ideal del reino de Dios se haga viable, posible y real aquí, entre nosotros. Ese es el discurso de Pablo, el cual se queda predicando 2 años. Discurso que no es posible sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo empieza todo a encajar como un rompecabezas? El reino de Dios tiene que ser posible solo con la intervención del Espíritu Santo. ¿Dónde quedó Jesús? Muy sencillo, en que el Espíritu Santo no es posible sin Jesús, ¿vale? Y ahí es donde todo el rompecabezas se va llenando y todo toma su lugar, y ni una cosa es más importante que la otra. Porque es que de verdad hay gente que es tan cristocéntrica que dice, es que Jesús lo es todo.
Es que Jesús está por encima de todas las cosas y no entiende que el mismo Jesús como tal es parte del proceso, ¿no? Por eso la iglesia se tiende tanto a adorar a Dios o a adorar a Jesús, sin darse cuenta que su misión no está en ese centro, sino está en un proyecto total que implica Jesús para el Espíritu Santo y el Espíritu Santo para el reino de Dios y el reino de Dios para beneficio de todos nosotros y por supuesto para la gloria de Dios. Tiene muchísimo más sentido el concepto de iglesia, y es que de concepto de iglesia, créeme, hay que tener un especial también del concepto de iglesia, porque es súper importante entender qué estamos haciendo bien como iglesia y qué podríamos hacer un poquito mejor. Pasamos. Dentro de este tiempo en el cual Pablo está en Éfeso, van a haber dos acontecimientos muy chuscos por ahí. El primero de ellos yo le llamo el exorcismo fallido, ¿no? Llegan aquí dos personas, ojo, esto es importante. Para el texto bíblico había muchos exorcistas, judíos de hecho, o sea, no es como que solo el cristiano traía a sus profetas y sus milagros. No, en ese tiempo, en ese mundo, bajo ese contexto, todavía era normal encontrarse gente así. Hay exorcistas judíos que echaban fuera demonios sin problema. No más que pues ahora el foco está sobre estos neoexorcistas llamados cristianos, que parece que tienen mucho más poder, ¿no? Hacen mejores milagros. Entre ellos Pablo que tenía una gran reputación, hacía milagros, echaba fuera demonios y todo el mundo conocía a Pablo. Entonces estos dos exorcistas en una ocasión se encuentran con un demonio. Y chécate la fórmula, ¿no?, que van a utilizar. Le dicen al demonio, en el nombre de Jesús al que Pablo predica, ¿te das cuenta?, te echo fuera. Y espérate, lo que les contesta el demonio, bien interesante. Yo le digo demonio, no porque sea la etimología correcta, sino porque es como el lenguaje popular. No vayamos a pelear sobre este concepto ahora. Entonces le dicen, el demonio les contesta y le dice, yo conozco a Jesús, por supuesto que conozco a Jesús, y conozco a Pablo, el que predica a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y cuéntale que el demonio les da una paliza a estos dos, que terminan golpeados, magullados, medio heridos y todos pues echados para afuera. Y eso impacta más en la mentalidad, en la idiosincrasia que se está haciendo la gente, de que bueno, hay demonios que le tienen miedo a Pablo, que le tienen miedo a Jesús, pero que no a cualquiera, no cualquiera se puede echar la de exorcista. Y aquí se está retroalimentando otra cultura muy interesante del cristianismo, que es esta cultura mística exorcista que va a haber a lo largo de toda la época medieval y que bueno, hasta ahora sigue teniendo por ahí sus influencias. De eso también hablamos otro día. Otro de los acontecimientos interesantes es que algunos magos empiezan también a convertirse al evangelio, ¿no? Empiezan a dejar su trabajo que les daba dinero, no andar adivinando, haciendo cosas, y empiezan a dejar eso para convertirse al cristianismo, y otros pues que empiezan a chocar con el evangelio y van quedándose sin empleo. Y es por eso, un sentido económico, el cual nos muestra el texto, que empiezan a odiar un poco el discurso de Pablo, porque está destruyendo la cultura en un lugar y la economía por otro lugar, ¿vale? Esto es bien importante, porque todo discurso ideológico tiene que tener impacto social y tiene que tener impacto económico. Y no lo digo descontextualizando, que por supuesto que estoy descontextualizando este texto. Lo digo porque sencillamente es el impacto social que tiene una idea. Si esta idea no alcanza a tener cierto impacto, es porque la idea no sirve. Es porque la idea no tiene sentido. Es porque la idea está fracasando como una idea. Tiene que tener impacto tangible. Y eso es lo que debe ser el cristianismo. Si el cristianismo solo está impactando religiosidad, tiene un serio problema con su concepto de idea. Y habría que hacer algunas adaptaciones. En este momento, primer siglo, el discurso de Pablo tiene impacto social, tiene impacto cultural, tiene impacto religioso, tiene impacto económico. Y por eso es que lo quieren matar. Por eso es que lo quieren apedrear. De eso se va tratando el discurso del cristianismo. Seguimos avanzando. Pablo por ahí, vamos ya acabando este tercer viaje misionero. Pablo por ahí empieza a tener el deseo de ir a Jerusalén. Pero también empieza a tener el deseo de ir a Roma. Expresa dos deseos importantes: Jerusalén y Roma. Antes de ir a Jerusalén, o sea, parece ser que en su mentalidad dice, quiero ir a Jerusalén y también quiero ir a Roma. Pero antes de ir a Jerusalén tengo que pasar a Macedonia y Acaya. Acuérdate que Acaya es Corinto, ¿vale? Tengo que ir a estos dos lugares porque quiero ir a confirmar algunas cosas. Es una zona conflictiva, es una zona difícil.
Pero además es una zona que tiene muchos seguidores Pablo también y hay que irlos confirmando. ¿En qué momento se escriben las cartas paulinas? Uy, qué pregunta. Yo creo que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero tú empiézate a imaginar que esas cartas se van escribiendo durante estos viajes y que esos deseos que Pablo está expresando para ir a visitar los lugares son consecuencia de la información que Pablo está teniendo de esos lugares. Le están diciendo, oye Pablo, fíjate que aquí en Corinto acaba de pasar esto, fíjate que aquí en Filipos nos sucedió aquello, aquí en Tesalónica acaba de llegar tal hermano, quiero escribirle a Timoteo para que le eche ganas allá donde está. Esas cartas se están dando durante estos viajes, ¿no? para que lo tengas en la mente. Entonces, lo que hace Pablo es decir, voy a Macedonia, luego a Acaya y después ya me voy a Jerusalén y luego a Roma. Pero antes de irse él a Macedonia, manda a Timoteo a Roma. Ya Timoteo ya tiene la confianza de Pablo como para que vaya, abra camino y hable en nombre de Pablo. Acuérdate que Timoteo inició el viaje en el segundo viaje misionero de Pablo. Y ahora Timoteo ya es un elemento importante de este viaje de Pablo. La gente ya conoce a Timoteo. Y ahora Timoteo va a Macedonia, ahí es donde se va a quedar un rato, abrirle paso a Pablo en lo que Pablo llega a Macedonia. Aquí en Éfeso es donde se va a dar el grito de Diana de los efesios, ¿no? Como la diosa de ese lugar a la cual estaban afectando la economía. ¿Por qué? Pues porque se dice que habían artesanos por ahí que hacían unos templecitos de Artemisa, los vendían, pues sacaban el dinero de ahí y de repente la gente se convierte al cristianismo y ya no quieren comprar las medallitas y pues empiezan a tener problemas, ¿no? Que te quede claro que mucha de la religión es económica, ¿no? No es que les importe la religión, es que les importa vender. Eso también es cierto y hay que tener cuidado de esas cosas dentro de nuestro proceso cristiano. ¿Qué es lo que nos interesa cuando la gente se convierte al cristianismo? ¿Que ofrende solamente? ¿Que traiga más dinero? No. Hay cosas detrás de todo eso que deberían ser la prioridad en un movimiento antes que mantener la economía misma, y es algo que le está pasando a las religiones de ese tiempo. Por eso están tan enojadas con Pablo, ¿vale? Por último, entonces Pablo va a Macedonia, después de todo este boicot que va a tener en Éfeso, va a Macedonia, en donde por supuesto ya estaba Timoteo. Van a predicar un poquito ahí en Macedonia, y después van a viajar a Grecia para ir cerrando ya este viaje. Curioso, en Macedonia vamos a incluir a Lucas dentro de este viaje. Otra vez, ¿qué pasa con Lucas? Es que esto está bien difícil. Lucas se supone que escribe el libro, ¿no? Pero Lucas no se incluye en primera persona durante todo el viaje. ¿Por qué? Es que es tan probable que Pablo no trajera a Lucas durante todo el viaje. Porque es lo mismo que ha estado pasando con Timoteo, ¿no? O sea, para que te vayas a tener una idea. Va Pablo y manda a Timoteo para allá. Luego Pablo se va para acá, pero luego se encuentran en este otro lugar. Es lo mismo que puede estar pasando con Lucas. Pablo tiene gente que se está moviendo alrededor de él. No es el único que va predicando. Hay gente que va alrededor de él predicando y él va consolidando algunos lugares. Tampoco pasa por todos lados. Y esto me habla muy bien del liderazgo de Pablo. Muy bien del liderazgo de Pablo. No puede ser que Pablo se vaya por todos lados y él sea el centro de atención. No. Pablo llega y dice, tú te vas para allá, tú te vas para este lado, Lucas por acá, Timoteo, Silas, y abarcamos más. Y vamos creciendo mucho más. Pablo empoderando a estos discípulos, algunos chavos, ¿no? Algunos nuevos, pero con buena actitud y buen esfuerzo. 5 estrellas para Pablo. Estando en Macedonia, van a viajar hacia Troas. Y en Troas pasa algo bonito, porque en Troas se arma el Dream Team. Parece ser que muchos de los discípulos de Pablo, que andaban perdidos, unos por acá, unos por allá, que andaban así todos dispersos, parece que aquí en Troas se empiezan a unir. Esto lo vamos a tener en Hechos 20 ya. Se empiezan a unir y Pablo les va a enseñar. Pablo les va a dar una enseñanza a todos de algún tema, quizá algunas experiencias que han tenido, quizá va a reforzar algunos temas, va a contestar algunas preguntas, no sé exactamente qué haría Pablo, pero les está enseñando. Que si les está enseñando de la Biblia, mira, el Antiguo Testamento ya se lo saben, porque muchos de ellos son judíos. Los que no, seguramente tienen que aprender del Antiguo Testamento algunas cosas. El Nuevo Testamento ni existe, ¿va? Porque ni lo han creado. Más bien las enseñanzas que se están dando acá son consecuencia de las experiencias que van teniendo. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo actúa el Espíritu bajo ciertas circunstancias? ¿Qué experiencia tuviste tú? ¿Cuál tuviste tú? ¿Cómo podemos aprender juntos y mejorar de todo este proceso? ¿Cómo reinterpretamos? Chécate que a propósito estoy poniendo esta palabra. ¿Cómo reinterpretamos el Antiguo Testamento? Porque ya no somos judíos,
pero nos estamos encontrando con una nueva experiencia cristiana. Todo eso es muy probable lo que Pablo está enseñando y que lo vamos a ver a modo de conclusión en sus epístolas, particularmente aquella carta fuerte a los romanos, ¿no? Que ya parece una conclusión de todos estos viajes puesta en escrito para enviar a Roma como lo ha pensado hacer desde este tercer viaje misionero. Espero vayamos bien y nos vayamos imaginando todo el viaje y todas las consecuencias que va teniendo. Termino diciéndote que durante estas enseñanzas pasa la historia de este chavo que está ahí atento, pero es que Pablo era atendido. Si tú crees que la célula ya tardó un rato, que la prédica de tu pastor dura mucho, no sabes, no tienes la menor idea de lo que era escuchar a Pablo. Horas y horas y horas enseñando, a tal punto que ese chavo le da sueño y se cae la ventana de un tercer piso, que si no mal recuerdo, y se nos queda muerto. Pablo llega, lo abraza por ahí y parece que regresa ahí a la vida, y es otro de los milagros interesantes de Pablo. Aquí estamos por terminar el tercer viaje misionero. Pablo ya ha dado una vuelta, ya tiene muchas experiencias. Empezamos a escribir las epístolas, las cartas y a ver su contenido. No los vamos a tratar de lleno ahora, pero queremos acabar el libro de Hechos para empezar a tratar cada una de las epístolas y tú te puedes hacer una idea de cómo se va construyendo la teología paulina. Sí, se va construyendo, no existía, no fue revelada, se fue construyendo a lo largo de la experiencia. Y eso es muy, muy, muy valioso para nuestro cristianismo. Así que, familia, dejamos hasta acá, hasta Troas en Hechos 20 el día de hoy, y la siguiente semana concluimos tercer viaje misionero y continuamos con el desarrollo del libro de Hechos. Un gusto que nos hayas escuchado el día de hoy. Si hay alguna pregunta, comentario, déjalo ahí abajito en los comentarios de YouTube. Y cualquier cosa, también estamos en el grupo de WhatsApp de la célula. Si no estás en ese grupo y quisieras estar, déjame un mensajito en YouTube para que podamos incluirte. Y ahí contestamos preguntas y platicamos un rato. Un abrazo grande. Hasta luego.